proceso de formación. Así que vamos a partir. Son unas diapositivas, una información que se les va a ir transmitiendo, que van a ser la base, digamos, para que después ustedes puedan realizar su tarea, ¿ya? Que es importante que esto es la base para que ustedes puedan después completar sus obligaciones que le impone el curso, ¿ya? Ok. Así que sin más ahondar, vamos a partir, ¿ya? Ya. Vamos a partir. Ok. Vamos aquí a devolver porque estaba mirando el material. Se ve, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ya, perfecto. Vamos entonces a partir definiendo qué son los costos. Disculpe, Dígame. que sabe que estoy tratando de registrar asistencia y me pide el root de la empresa y razón social. No, déjelo. Entonces póngale como persona nomás. No se Le preocupe. pongo el root personal nomás Sí. porque... No, Ya, póngale el root personal. Sí, póngale root claro, sí, personal. porque no deja como sin root. Nos deja hacer el registro. O deja solo el Claro, registro. Sí. sí, porque es como Habría que colocar persona natural o no. en razón social. No, vuelva atrás y en vez de empresa, marque persona natural. Ah, ya, ahí sí. O si no, lo deja así Gracias. nomás y después me van a mandar igual la asistencia que toman en AgroSuper. Así que eh, era por si era posible, pero si no, no se preocupe, ¿ya? Vuelvo a retirar esto que está mencionando Héctor. Aquellos que tengan dificultades no se preocupen. Yo igual le voy a mandar la asistencia a Héctor, ¿ya? Gracias. Ya. Vamos No, a profe, partir, gracias. ok, vamos a partir entonces con los conceptos que tenemos que tener eh, sobre la mesa, digamos, y aprender para poder desarrollar la actividad. En, cuando uno se dedica a vender, ¿ya? Cuando uno es- tiene una empresa, un emprendimiento y vende algo, ¿ya? Ese algo siempre va a tener un costo. La única forma en que no tenga costo es que me lo regalen, ¿no es cierto? Pero eso prácticamente no sucede en ningún lado. Así que siempre vamos a estar hablando de que lo que yo fabrico o lo que yo compro para vender siempre va a tener una cosa, un concepto que se llama costo y que es necesario medir, o sea, darle un valor, porque va a tener muchos efectos el que yo calcule el costo. Por ejemplo, me permite en cierta medida determinar el precio de venta, me permite controlar cuánto tengo invertido yo en el inventario de la empresa. ¿Ya? Si yo fabrico y vendo y mantengo un inventario, unas cantidades que yo fabriqué en el inventario guardaditas para venderla, bueno, eso tiene un valor, ¿ya? Y ese valor se determina a través de este concepto que se llama costo, ¿ya? En términos eh, simples, ¿ya? El costo son los dineros, porque, bueno, dinero y otras cosas más, pero básicamente es dinero que uno invierte como empresario, como emprendedor, para fabricar un producto o para comprarlo si es que yo no lo fabrico. ¿Ya? Ya sea que voy a producir un producto o un servicio, yo necesito adquirir cosas, vamos a poner aquí entre paréntesis cosas por ahora, necesito adquirir bienes, necesito adquirir servicios, necesito adquirir materiales para fabricar lo que voy a vender. ¿Ya? Eso es cuando produzco. Cuando no produzco y solo compro y vendo, o sea, comercializo, el costo es relativamente más sencillo de determinar porque básicamente el costo va a estar dado por el valor del bien que estoy comprando más el flete, ¿ya? Y eventualmente, si tiene un seguro de por medio, también se agrega. Pero si yo solo comercializo, el costo del producto es el concepto del valor de la compra más el flete.
Pero aquí nos vamos nosotros a concentrar o a centrar en el costo de tratar de determinar el costo cuando yo produzco lo que vendo, ¿ya? Entonces, como idea principal, ¿no es cierto? Los costos son desembolsos de dinero que tengo que realizar yo para poder fabricar lo que vendo, ¿ya? Y aquí viene alguna diferencia con respecto a lo que uno habitualmente escucha también, que es el gasto, ¿ya? Eh, Resulta que uno en la vida diaria prácticamente le da el mismo sentido, la misma definición a ambos conceptos y tienen una diferencia, ¿ya? El gasto también es un desembolso, y al igual que el costo, ¿ya? Pero no está relacionado directamente con el negocio de producir. Está relacionado con otras áreas del negocio, no con la producción. Por ejemplo, si yo fabrico pan, ¿cierto? La harina que compro se produce un desembolso, pero yo esa harina la puedo identificar claramente con el producto que voy a fabricar. Por lo tanto, ahí estoy hablando de un costo. Pero, por ejemplo, si en la misma panadería yo le estoy pagando el sueldo a la cajera, ese sueldo no podría ser parte del costo. ¿Por qué? Porque ella no interviene en el proceso productivo. ¿Ok? No, ¿se puede hacer pan sin la cajera? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese contexto, el sueldo de la cajera sería un gasto. Y el gasto habitualmente digamos, se define por un periodo de tiempo. Por ejemplo, el sueldo de la cajera del mes de junio, el, el gasto en, por ejemplo, el gasto en librería del mes de mayo, ¿ya? Entonces, la diferencia entre gasto y costo está en el destino en que yo le voy a dar. Si este desembolso tiene que ver con la producción, entonces yo le puedo decir que es un costo. En cambio, el gasto es un desembolso para hacer funcionar la empresa y que no está relacionado directamente con la fabricación del producto o del servicio. ¿Ya? Por eso aquí que dice no suelen verse reflejados directamente en el producto, ¿ya? Y dice, se relacionan con las funciones de distribución, administración, financiamiento de la empresa, ¿ya? A veces es bastante difícil, eh, digamos, medir esta frontera, porque hay algunos desembolsos que uno va a tener la duda si los incluye como costo o los incluye como gastos, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que siempre tener como norte o como pensamiento central es si está relacionado, si yo lo quito, ¿produzco o no produzco? ¿Ya? Si no lo considero, ¿produzco o no produzco? Si yo no pongo ese desembolso porque creo que no me afecta la producción, entonces gasto. Si ese desembolso afecta a la producción, es costo. ¿Ya? Esa es como idea central. ¿Para, ¿para qué me sirven? Recién lo decíamos, ¿no es cierto? Una de las cosas, uno de los usos fundamentales de los costos es determinar el precio de venta y obviamente determinar al final la ganancia que voy a obtener después de restar todos los costos y todos los gastos, ¿no es cierto? Porque uno determina el resultado de la gestión del negocio, que puede ser utilidad o pérdida, ¿no es cierto? Me fue bien, utilidad, me fue mal, pérdida. Y eso se determina restando de los ingresos que están relacionados con el precio de venta, ¿no es cierto? Mis ingresos son la cantidad vendida por el precio de venta de los productos que vendí. Eso forma mis ingresos. Y mis gastos van a ser los costos de vender y los otros gastos asociados al negocio en general que no son costos. Y con eso determino mi utilidad o mi ganancia, si es que me fue bien, ¿no es cierto? En teoría,
En teoría, siempre me debería ir bien porque el precio de venta es mayor que los costos, ¿ya? Eh, no se preocupe por la asistencia, ¿no? Florita, no se preocupe porque después me van a pasar a mí de AgroSuper, así que lo de la asistencia lo dejan sin considerar a los que no lo han hecho todavía, ¿ya? Entonces, importante, los costos, uno de los grandes usos que tiene es poder determinar el precio de venta. Obviamente que aquí las personas que trabajan en el área de marketing y todo eso le dicen no, porque el precio de venta lo fija el mercado. Eso tiene razón, ¿ya? Entonces uno puede decir, bueno, ya que hay un precio de mercado, y por otro lado tengo mis costos, eso me va a poder también ayudar a decir, bueno, el negocio me ayuda, dado estos costos y este precio que está fijo por el mercado, esto me da para vivir, me da para cubrir los otros gastos, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, igual es importante, aunque yo no pueda fijar el precio de venta, porque el precio de venta está fijado por el mercado, ¿no es cierto? Si yo, no sé, tengo un mini market eh, y, y quiero vender la lata de Coca-Cola a 4.000 pesos, ¿no es cierto? Porque yo dije, me costó, no sé, me costó 600 y quiero ganarme 3.400 pesos. La vendo a 4.000, pongo precio de venta a 4.000. Y tengo varios mini markets, ¿no es cierto?, en la zona. Obviamente que nadie me va a comprar porque ese es un precio que está fuera de mercado, ¿cierto? La lata de Coca-Cola, no sé, por poner un precio, se vende a 1.000 pesos. Entonces ya tengo el precio de venta. Por el otro lado tengo el costo determinado de la lata de bebida. El margen, lo que me queda entre el precio de venta y el costo, con eso yo tengo que cubrir otros gastos y también el dinero o la rentabilidad o la ganancia que me va a quedar a mí. ¿Ya? Entonces, muy importante para cualquier empresa conocer cuáles son realmente los costos de producir, ¿ya? Y la otro gran uso que tiene, que yo les mencionaba, que era que los costos me sirven para poder valorizar todo lo que yo tengo invertido en mi bodega, todo lo que está en los anaqueles para la venta, lo que está guardado es una inversión, ¿ya? Y yo tengo que saber cuánto tengo invertido, saber cuánto tengo en inventario, ¿no es cierto? Porque de repente uno dice, pucha, ¿dónde está la plata? No, no, vendo y no veo la plata. Bueno, puede ser que esté en un inventario grande que usted tenga y que a lo mejor no lo ha valorizado, ¿ya? También sirve porque cuando uno va a pagar los impuestos, a veces le piden, ¿no es cierto?, información respecto del valor de su inventario. ¿Ya? Y eso es una pega que hace el contador. Ok. Entonces, el precio de venta dijimos que era el costo más, aquí dice utilidad esperada, pero en el fondo es un margen, porque con la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción, esa diferencia que me queda, por ejemplo, supongamos que el precio de venta es 100 y los costos de producción son 50, a mí no me queda una utilidad de 50, lo que me queda es un margen. Con esos 50 tengo que cubrir otros costos, ¿ya? Otros costos que no están considerados perdón, en la, en la, parece que me fui de la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe, eso le quería decir yo, que solo se nos ve el tema de la asistencia, que no se nos ha visto nada. ¿Aquí le ven a ustedes ahora? Ahora sí. Ya. Entonces, volvamos al ejemplo. Supongamos que vendo mi producto en 100, precio de venta, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se calcula, pero yo tengo mis costos de producción en 50, la diferencia que me va a quedar es 50, ¿no es cierto? Lo que yo le estaba diciendo que esos 50 más que utilidad esperada, como se leí, lo que se llama un margen, es lo que me queda. Pero lo que me queda, yo tengo que cubrir otros gastos que no están incluidos en los costos. Por ejemplo, hablábamos recién del salario de la cajera de la panadería, ¿no es cierto? Tengo que cubrir otros gastos, la parte del arriendo, gastos de librería, otros servicios, lo que me cobra el contador, ¿no es cierto? Y de ahí lo que me queda al final de restar los gastos de la venta y de los costos es lo que me queda como utilidad, ¿ya? Ahora,
Eh, cuando, si uno empieza a leer sobre costos, eh, una parte importante son las clasificaciones, ¿ya? Los costos se pueden clasificar de distintas maneras, hay como alrededor de 14 o 15 clasificaciones, ¿ya? Una, por ejemplo, dice los costos se pueden dividir en costos comerciales, en costos de producción, en costos financieros, dependiendo de el origen, desde dónde nacen de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, un costo comercial sería el avisaje que yo pago, no sé, en una radio, o los que me sale poner el aviso en Google, ¿no es cierto?, para que salga en primera página, o lo que me gasto, ¿no es cierto?, en publicidad, ¿ya? Ese sería un costo comercial, ¿ya? Un costo financiero, si yo pedí un préstamo y tengo que pagar intereses, bueno, los intereses son un costo financiero, ¿ya? Existen entonces varias clasificaciones de los costos, pero hay dos que son de suma utilidad cuando yo voy a determinar los costos de un producto, ¿ya? Y aquí vemos en la pantalla la primera, costos directos, costos indirectos, ¿ya? ¿Qué son estas cosas? Los costos directos se refiere a aquellos costos del producto que a mí me interesa expresamente identificarlos por su valor e importancia en el costo del producto. Y los costos indirectos son aquellos también que forman parte del costo del producto, pero que no son económicamente relevantes unitariamente. Y por lo tanto, yo los sumo en una bolsa. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo al tiro. En el mismo ejemplo que veníamos viendo, si yo fabrico pan, ¿no es cierto? Yo no voy a dar todos los ingredientes, pero eh, tenemos harina, tenemos levadura, sal, azúcar, creo que también lleva, eh, pero yo también gasto agua, gasto energía, ¿no es cierto? Eh, entonces, yo tengo que ver en el costo del pan, de hacer un pan. ¿El costo de la harina es relevante? ¿Es importante de saber? Yo creo que sí, ¿cierto? El costo de la mano de obra, el del panadero que está haciendo, yo también, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la sal, yo sé que el pan lleva sal. ¿Cuánta sal lleva? No sé si no está muy claro en la receta, pero o lleva 2 gramos o 1 gramo. A mí me interesa saber cuánto vale 1 gramo de sal. ¿Es relevante en el costo del producto? A mi juicio, no, ¿no es cierto? La sal no es relevante en el costo del producto, porque 1 gramo de sal básicamente no me ayuda en nada a clarificar los costos. Entonces, en ese caso, la harina, como es importante, sería un costo directo y la sal sería un costo indirecto. Igual van al costo del producto, pero clasificado de distintas formas, ¿ya? Y eso tiene que ver con la importancia en el costo del producto, ¿ya? Entonces, en una primera clasificación, los costos van a ser directos o indirectos y ambos dos sumados van a ser los costos de producción, ¿ya? Es en una primera clasificación. Después, los costos también se pueden clasificar en fijos o variables, ¿ya? Y aquí tenemos estas dos clasificaciones que yo les he estado hablando, de muchas que hay, pero que estas son las dos más importantes. El costo directo e indirecto y el costo fijo o variable, ¿ya? Y tienen alguna relación entre ellos. No es tan difícil acordarse de qué significa cada uno, ¿ya? Los costos fijos y variables, ¿ya?, tienen que ver con la variabilidad. ¿Ya? Dice, bueno, los costos fijos, dice, son aquellos que no varían en un nivel de producción. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que en esta misma panadería yo arriendo el local. ¿Ok? Arriendo el local y una parte del local lo tengo destinado a la fábrica, al proceso de fabricación del pan. Yo produzca un pan o el máximo posible dada la instalación que tengo, por ejemplo, un pan a 10.000 panes,
el arriendo va a ser igual, ¿no es cierto? Yo a fin de mes igual tengo que pasar al dueño del arriendo los 500.000 pesos, los 600.000 pesos que me cuesta el arriendo, se los tengo que pagar igual, produzca o no produzca. Y produzca uno o produzca al máximo, al dueño del local le da lo mismo, me va a venir a cobrar el arriendo. Por lo tanto, ese sería un costo fijo que no cambia en un nivel de producción determinado, ¿ya? En este caso, entre cero y lo máximo que puedo producir, que son a full todos los días, podría producir un máximo de 10.000 panes en el mes. Entonces, entre cero y 10.000 panes, el arriendo no va a cambiar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a producir más de 10.000 panes, me aumenta la demanda, ¿no es cierto? Probablemente ya no voy a ser capaz de producir todo lo que me están pidiendo porque mi instalación no es capaz de cubrir toda la demanda. Las máquinas no me dan, el espacio físico no me da. Entonces ahí voy a tener que pensar en arrendar otro lugar o ampliarme, ¿no es cierto? Bueno, y ahí cambiamos a otros costos fijos, ¿ya? Entonces, costos fijos son aquellos que no van a cambiar, van a permanecer invariables, no varían en un rango de producción. Y los costos variables sí son aquellos que van a variar dependiendo de eh, lo que yo produzca. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo. En el caso del pan, un costo variable siempre va a ser la materia prima, ¿ya? Los materiales que yo uso para fabricar. En el caso del pan, una materia prima, ¿no es cierto?, que hablábamos recién, era la harina, ¿ya? Entonces, la harina es un costo variable. ¿Por qué? Porque yo sé cuánta harina va en un pan y lo puedo determinar en el costo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, un pan ocupa aproximadamente 100 gramos de harina y yo puedo calcular que el valor de los 100 gramos es, no sé, 300 pesos, ¿ya? Ahora, ¿cuánta harina voy a gastar en el mes o en el día? Eso va a depender de la demanda y de cuánto produzca. Entonces, en ese sentido es variable, ¿ya? Que yo conozco el valor unitario, pero no conozco el valor total. Al contrario del costo fijo, que sí conozco el valor total. Yo sé que le arriendo 600 lucas. Produzca o no produzca, o produzca uno o 10.000 panes, son 600.000 pesos. En cambio, en la harina, yo sé que la harina me sale 100, 300 pesos por pan. Pero yo no sé cuánta harina, cuál va a ser el costo total de la harina en el mes, porque va a depender de cuánto produzca. Y en ese sentido, entonces hablamos de fijos y variables, ¿ya? Costos fijos y variables. Entonces tenemos costos directos, indirectos, fijos y variables, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos también que aquí, si a alguien le gusta estudiar y abre por aquí algún libro o visita alguna página, se va a encontrar con que hay distintas realidades, ¿ya? Porque en general, en la literatura, eh, los, el sueldo del trabajador, del operario, el que está involucrado en la producción, ¿no es cierto? Ese es el sueldo, ese es lo que va al costo. En nuestro caso, el sueldo del maestro panadero, por ejemplo, del maestro que fabrica el pan. Eh, Cuando uno abre la literatura de costos, se va a encontrar que normalmente lo definen como un costo variable, ¿ya? Eso es porque la literatura está basada, básicamente, viene de otros países la literatura de costos y de otras realidades, ¿ya? Normalmente, la literatura de costos nace en países europeos y en Estados Unidos. Nosotros se usa mucha literatura de Estados Unidos, obviamente traducida, y allá hay otra realidad, para allá a las personas se le paga por valor hora, ¿no? Allá no existe el concepto de sueldo fijo o sueldo base o sueldo mínimo, no existe. Allá se te paga un valor hora, entonces tú trabajas tantas horas, tanto te pago, ¿ya? Como en Chile la realidad es distinta y acá hay un contrato por medio, ¿no es cierto?, con obligaciones de pagos. Si yo tengo contratado al panadero por 700.000 pesos mensuales brutos, ¿ya? O sea, sin descuentos, entonces
el panadero produzca o no produzca dentro del mes, o produzca 10 o produzca 40, yo le tengo que pagar los 700. Entonces, en ese caso sería un costo fijo. ¿Ya? Ahora, si yo al panadero le pago, no sé, 500.000 pesos de base, sueldo base, más eh, 20 pesos por pan producido, entonces ahí tengo un mix. Tengo costo fijo, el base, y costo variable, los 20 pesos por unidad. Porque esa parte variable va a depender de cuántos panes fabrique en el mes para adicionarle el sueldo. Entonces, en ese caso tenemos sueldo fijo más sueldo variable. Esas son las dos únicas realidades que en general en Chile hay, porque yo en Chile no puedo pagar un sueldo variable, solo sueldo variable, sin tener una parte fija, ¿ya? Entonces, por eso que aquí en esta diapositiva que están viendo ustedes, el sueldo de los trabajadores o de los empleados que trabajan en la parte productiva se consideran parte de los costos fijos, ¿ya? Costos fijos. Ok, tenemos eh, gastos generales, el arriendo del local, el transporte, servicios públicos, papelería, mantenimiento de máquinas y equipos, en general, todo eso son costos fijos, ¿ya? Y los costos variables, lo que nosotros hablamos, que son aquellos que varían cuando cambia el nivel de producción. Si produzco un pan, me gasto 300 pesos en harina. Si produzco 10.000 pan, es otro costo. Entonces, van a variar en función de la producción, ¿ya? Eh, Como dice acá, los salarios pagados por unidad producida. ¿Ya? El ejemplo que hablábamos recién. Al panadero yo le pago una parte fija, que va a ser costos fijos, y además le voy a pagar 20 pesos por pan producido. Esa es la parte variable. ¿Ya? Eh, y otros gastos que aparecen ahí. ¿Ya? Gastos de promoción, publicidad, etcétera. Ya. Entonces, aquí yo también puedo hablar del concepto que se llama contribución marginal o margen de contribución, ¿ya? El margen de contribución es igual al precio de venta unitario menos los costos variables, ¿ya? Ahí se corrió un poquito el triangulito o las rayas que hicieron, pero acá esto vamos a poner aquí y es el precio de venta menos el costo variable, ¿ya? Es igual al margen de contribución, ¿ok? Y con ese margen de contribución, yo después cubro los costos fijos y obtengo al final, después de restar los costos fijos, obtengo mi utilidad o margen final, ¿ya? ¿Ok? Ahí hay que arreglar esa cosita ahí. Lo vamos a dejar ahí para que después se arregle. Contribución marginal, ¿ya? Entonces, siempre es importante porque los costos fijos, una vez que yo eh, los contrato o los contraigo, no se pueden eliminar fácilmente, po. Si yo contrato a una persona para que me ayude en la fabricación de lo que hago, ¿no es cierto? A lo menos lo voy a tener que tener un mes o 3 meses, no sé, contrato a plazo fijo, pero ya una vez contratado, ya ese mes tengo que pagar, produzca o no produzca, ¿ya? Entonces, eh, los costos fijos son difíciles, de hecho, el quebradero cabeza de las empresas son los costos fijos, porque los costos variables, básicamente, uno podría decir que se controlan solos. Si no fabrico, no hay costos variables. En cambio, si no fabrico, igual puedo tener costos fijos. ¿Ah? Si un mes se me echó a perder las máquinas y el arreglo tiene para un mes más, yo ese mes le tengo que pagar el sueldo al empleado, produzca o no produzca. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren los costos fijos. ¿Ya? Y esto se ve en términos unitarios, costo fijo unitario, costo variable unitario. ¿Ya? Aquí vamos después a ver con un ejemplo cómo vamos desarrollándolo. ¿Ya? Entonces, tengo mis costos variables, tengo mis costos fijos, la suma de los costos variables y fijos,
me dan el costo de venta total, ¿no es cierto? Menos el margen de utilidad, igual al precio de venta. Si ustedes se fijan acá, en los costos variables, ingresamos la mano de obra directa, los insumos directos y costos variables indirectos, ¿ya? Entonces, los costos variables, aquí es donde yo junto lo que era variable con directo e indirecto, ¿ya? Y fijo con directo e indirecto. Entonces, siempre el costo variable, por definición, todos los costos variables, la gran mayoría son directos y hay algunos costos variables que son indirectos. Por ejemplo, la harina es un costo variable directo, la sal es un costo variable indirecto. El agua es un costo variable indirecto. Eh, la, ¿Qué otra cosa? Para producir el pan, bueno, no sé, la manteca o lo que sea. Ahí yo voy jugando con los costos, pero solo son costos variables que pueden ser directos e indirectos. Acuérdense que directo es porque a mí me interesa conocer el costo de ese elemento, de esa materia prima, por su importancia o relevancia. Indirecto es que yo sé que va en el costo, pero va en el costo del producto, pero no es relevante económicamente, por lo tanto, lo clasifico como indirecto. ¿Ya? Y después tenemos los costos fijos, que van a ser aquellos que no cambian, ¿ya? Eh, con la producción, si se producen, haya o no haya producción, y son de los de producción, que son costos fijos de producción, de comercialización, de administración y ventas, ¿ya? Eso me da el costo total. Y si le resto al costo total, le resto el precio de venta, obtengo mi utilidad. ¿Por qué aquí obtengo mi utilidad? Porque ya en los costos fijos metí todos los costos, los de producción, los de comercialización, los de administración y los financieros. ¿Ya? Por eso que aquí sí puedo hablar de, de que la diferencia entre el precio de venta y el costo es la utilidad, es porque en los costos fijos ya metí todos los otros costos. Si yo dijera que el precio de venta menos los costos variables menos los costos fijos de producción, si solamente restara eso, entonces lo que me queda no es la utilidad, sino que me queda un margen para cubrir los otros costos fijos de producción, de comercialización, de administración y finanzas, y de ahí recién obtengo la utilidad, ¿ya? Que son dos maneras de poder eh, ver y apreciar cómo se determina la utilidad de la empresa, ¿ya? Estos son los pasos, 8 pasos para estructurar los costos de un producto y determinar el precio final de venta que vamos a tener, ¿ya? Entonces, de aquí para adelante, la idea es que vamos a ir paso por paso y vamos a ver cómo se construye esta información que es relevante para al final llegar a lo que se determina el precio de venta, ¿ya? Y ver si ese precio de venta que yo estoy determinando es razonable respecto del precio del mercado, ¿ya? Porque puede ser que a lo mejor lo hago tan bien que mis costos son bajos y yo quiero marginar, por ejemplo, un 70% y llego a un precio de 500 y en el mercado el precio está a 800. Bueno, ahí tengo un sinnúmero de alternativas, ¿no es cierto? Puedo decir, en realidad voy a romperla y voy a dejarlo en 500 para ganar a otro cliente, o a lo mejor, mire, voy a colocar al precio de mercado a 700 y ya y mi utilidad va a ser mucho mayor, ¿ya? Ahí son decisiones de cada empresario. Entonces vamos a ir con el paso número uno, que es la identificación del producto, ¿ya? Entonces dice, lo primero que se necesita para calcular el costo de un producto es tener claridad en lo que se quiere producir, ¿ya? Aquí estamos hablando de producción, ¿ya? Lo que dije al principio, en la parte de comercialización es mucho más simple porque en ese caso el costo de lo que yo compro es el costo del valor de compra más el flete si corresponde, ¿ya? Entonces aquí es para producir, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro ejemplo es una empresa
que se va a dedicar a producir mermelada de membrillo, ¿ya? Entonces, en este caso, las características o atributos del producto, es una mermelada de membrillo espesa con trozos de membrillo, envasada en frasco de vidrio, tiene 20% menos de azúcar que las mermeladas tradicionales. Ya. Entonces, este es el contexto, este es el producto que yo voy a fabricar, ¿ya? Entonces, el producto que yo tengo que costear o establecer el costo es al frasco de mermelada de membrillo. Eso es porque eso es lo que yo vendo. Entonces, mi producto a vender es un frasco con mermelada de membrillo. Por lo tanto, yo tengo que establecer el costo de ese producto, ¿ya? Y que tiene como componentes principales el membrillo, el envase y azúcar, ¿no es cierto? Eh, que contiene. Pero básicamente los dos elementos más importantes van a ser el membrillo y el valor del envase de vidrio, ¿ya? Profe, Entonces, disculpe, sí, dígame. disculpe, porque para eso nosotros tenemos que tener algo como hacerlo, es decir, puede ser el gas. Eso también se tiene que tomar. Claro, nosotros más adelante vamos a ver dónde vamos a incluir el gas, ¿ya? Ya, Vamos a ver paso por paso cómo vamos a ir incluyendo los distintos costos que yo tengo al producir un producto, ¿ya? En este claro, minuto, lo único que estoy haciendo es darle un contexto. Este es el producto que está en el ejemplo que vamos a determinar el costo ajá, al frasco de mermelada de membrillo, ¿ya? ya, Entonces, acá abajito dice, completa con uno de tus productos. Entonces, se les pide a ustedes, ¿no es cierto?, que tomen un producto y definan las características o atributos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo voy a producir aceituna en envases de kilo, sellados al vacío, o voy a producir pan, ¿no es cierto? Entonces mi producto es el pan amasado en el no, eso se vende por unidad y por kilo, así, pero pan amasado. En ese caso sería el producto pan amasado. O si tengo un food truck, un camioncito donde hago sándwich, sería el producto distinto, ¿no es cierto? La hamburguesa tiene un costo, el hot dog tiene un costo, ¿ya? Entonces, distintos productos, cada uno tiene que definir la característica o atributos de ese producto. En el caso de nuestro ejemplo, es un envase donde se vende mermelada de membrillo envasada en vidrio. ¿Ya? Ok. Paso 2 dice. Vamos a identificar los servicios y materias primas que se ocupan. Para este producto que es la mermelada de membrillo, ¿ya? Dice servicios. ¿Qué servicios voy a ocupar yo en la fabricación? Dice, por ejemplo, los honorarios de Doña Ana, un día. Doña Ana quiere ganar, no sé, 20.000 pesos por día, 30.000 pesos por día, lo coloco ahí, por día, unidad de medida. Un día, porque más adelante aparece que ella se demora un día en fabricar 300 frascos, pero ella está poniendo por un día, ¿ya? Los honorarios de las personas que le ayuda, un día. El arriendo mensual del local, un día. ¿Por qué? Porque hay costos que yo tengo que considerar. Yo estoy claro que seguramente la señora Ana y la persona que le ayuda son los que van a fabricar la mermelada, ¿no es cierto? Pero esa mermelada no se fabrica en el aire, entonces tiene que tener un local. En este caso, la señora arrienda el local y ella estima, si lo pone por un día, ¿no es cierto? Ella estima que lo que va a fabricar en un día es lo que vamos a costear, que en este caso sería, abajo aparece por ahí, los 300 frascos de vidrio, ¿ya? Los 300 frascos de vidrio. Entonces ella pretende producir 300 frascos en un día, ¿ya? Por eso que en el arriendo mensual no le coloca semana, ni 2 días, le coloca un día. Mobiliario.
Yo tengo el membrillo, ¿no es cierto? Tengo los envases, el azúcar, todo, pero necesito el equipamiento, la cocina, la joya, ¿no es cierto? Los muebles donde voy a fabricar. Y eso también tiene que ir como parte del costo, ¿ya? En este caso hice 3 unidades porque usa mostrador, mesas, etcétera. Ahora, eh, yo tengo ahí es donde vienen los primeros problemas porque es difícil determinar ¿cuánto del mobiliario voy a ocupar? Mostrador, mesa. Dice, ¿cómo? Pues si el mobiliario y las mesas no van en el producto, pues, no quedan. Si yo fabricar mermelada de membrillo, no puede quedar un pedazo de madera, ¿no es cierto?, del mueble metido entre mermelada. No es ese el concepto, sino que acá hay un concepto que es un poquito difícil de entender, que es que todos los equipos que yo uso, todo el equipamiento que yo uso para producir un bien, se desgasta con el tiempo, va perdiendo, ¿no es cierto? Se va desgastando por el uso. A pesar de que uno le haga mantenciones al equipamiento, va a llegar un punto en que ya el equipo va a tener tal cantidad de fallas que a veces es más fácil o más barato comprar uno nuevo que reparar el que ya está. ¿Ya? Y eso se llama vida útil. Todos los equipamientos tienen este concepto que se llama vida útil, que es el tiempo en que yo estimo que esté bien, haciéndole todas las mantenciones que corresponda, va a estar en servicio en términos razonables, ¿ya? Entonces, y eso si yo divido, por ejemplo, yo puedo decir, mire, la cocina, eh, eh, dice que dura, según catálogo el fabricante, o puedo averiguar, dura como 10 años en funcionamiento. ¿Ya? O dura tantas horas prendida, 10.000 horas, 12.000 horas en funcionamiento. Bueno, entonces yo ahí saco una relación de cuánto es por hora, ¿no es cierto? Por ejemplo, tomo el valor de la cocina, me costó 300.000 pesos y me dura 10.000 horas. Eso significa que por hora voy a gastar 30 pesos. Entonces, 300.000 dividido por 10.000 son 30. Sí. Eh, 30 pesos. Y yo sé que en un día voy a ocupar la cocina, van a ser por hora, son 30 pesos, pues lo ocupo 4 horas, son 120 pesos. Y eso entonces por cocina tengo 120. Entonces, yo sé que me lo a entender, pero voy a tratar de hacerlo más simple. Dentro del costo tengo que incorporar el desgaste de las herramientas, de los equipos y de las instalaciones. ¿Ah? Eso tiene un nombre técnico que se llama depreciación, por si alguna vez lo escuchan. ¿Ya? Y yo tengo que incorporar eso como costo del producto porque efectivamente lo ocupo en la producción. ¿Ya? En el caso de la mermelada, ¿no es cierto? La señora seguramente va a hervir, no sé, o va a calentar el membrillo, lo va a hacer hervir por un periodo de tiempo, y ahí va a ocupar cocinas, ollas y utensilios, ¿no es cierto? Todo eso tiene un valor, y eso, cocina, esas ollas, se produce un proceso de desgaste en el tiempo por el uso, ¿ya? Entonces yo tengo que medir económicamente ese desgaste. ¿Y cómo lo hago? Dividiendo el valor de lo que me costó por un indicador que puede ser, por ejemplo, número de horas de funcionamiento máximo que va a tener, 10.000 horas o 2 años. Entonces, si es por 2 años, yo lo divido por número de día y lo obtengo por día. Entonces, ahí obtengo el mismo, la misma medida que los otros ítems, ¿ya? Y lo incorporo al producto, ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tengo la cocina, en vez de que sean en horas de uso, porque no sé cuántas horas dura esto, no sale en ningún catálogo. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, bueno, yo creo que la cocina me va a durar, no sé, 5 años bien. Después ya algo tengo que cambiarlo porque está muy vieja, se va a echar a perder. La cocina me costó 250.000 pesos. eh, lo voy a ocupar 5 años, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos son? Son 5 años, ¿no es cierto? Entonces vamos a suponer que 365 por 5 son 1.825 días, ¿ya? Entonces, digo, me costó 200.000 pesos. Ay, se me olvidó cuánto eran.
365 por 5, 1825. Tengo 300.000 pesos en la cocina, dividido por los 1825 días, que eran los 3 años, o 5 años, perdón. Me da 164 pesos por día. ¿Ya? Entonces aquí donde dice mobiliario, por concepto de cocina, como estoy en el mismo periodo de tiempo por día, yo le colocaría que por día son 164 pesos. ¿Ya? ¿Ok? En servicios, honorarios, arriendo mensual del local, mobiliario, equipo, dice. Otros servicios, por ejemplo, aquí lo que me preguntaba la señora adelante, la energía eléctrica, el agua, el gas, ¿cierto? Si es que ocupamos. Aquí también a veces seguridad, no sé. Pero los servicios asociados con la producción del bien o servicio. ¿Ya? Básicamente sería luz, agua, gas. Ah, porque el teléfono, difícil que sea como parte del costo, ¿no es cierto? Eh, yo puedo producir el membrillo sin tener un teléfono, sí, claramente. Y después tenemos los productos o lo que se denomina conceptualmente materia prima. Y ahí tenemos, en este caso, nuestro ejemplo sería membrillo, maduro y en buen estado, dice, son 454 kilos. Azúcar, 45 kilogramos. Empaque, 300 frascos de vidrios. Y gas, un cilindro de gas. ¿Ya? ¿Ok? En este caso, como ella dice que se gasta un cilindro de gas para producir 300 frascos, entonces el gas no es un servicio, sino que lo incorpora como costo directo del producto. ¿Por qué? Porque para el costo del producto, el valor del gas, el cilindro, es un valor importante. Entonces ahí sí yo necesito meterlo como parte de los costos directos, ¿ya? Del producto. ¿Ok? Lo mismo entonces tendrían que ustedes hacer con su producto, identificar cuáles son los servicios y cuáles son los productos o materias primas, ¿ya? ¿Ok? Después tenemos, en el proceso de producción dice, el paso 3 es el servicio. ¿Cómo voy a adquirir yo los servicios? En este caso nuestro teníamos los honorarios, el arriendo mensual, el mobiliario y otros servicios, ¿no es cierto? Y las materias primas. ¿Cómo hago yo con la materia prima? Bueno, dice, cotizando la materia prima. Uno puede hacer una cotización por mail, por teléfono, ¿no es cierto? Puede hacer cotizaciones en este caso, de la materia prima de los membrillos, ¿no es cierto? Y de los frascos, básicamente los dos más importantes, ¿ya? También puede cotizar el gas, porque dependiendo de la compañía, a lo mejor a veces hay diferencias en los precios, ¿no es cierto? En los que surten los balones de gas. Aquí donde dice que doña Ana calculó que podía producir 300 unidades de mermelada por día, junto a dos personas que le ayudarán y el arriendo del pequeño local, ¿ya? Por eso que hablábamos recién de por día y por 300 unidades acá en los frascos. Aquí dice 300 frascos, por eso de que se habla un poquito más adelante de que lo que ella podía producir son 300 unidades por día, ¿ya? Entonces, va a hacer las cotizaciones del membrillo, de los frascos, del balón de gas, los va a revisar, ¿no es cierto? Va a pasar aquí al segundo paso, que es, probablemente se haga una comparación, ¿no es cierto? Y decida dónde comprar, ¿ya? Se traslada al mercado donde va a comprar, ¿no es cierto? Cotiza el transporte porque no tiene auto, entonces va a tener que cotizar el transporte para llevar los frascos y los membrillos, ¿no es cierto? Y eso va a ser un costo también atingente el producto, porque el traslado de las materias primas hacia el local donde los va a producir, ¿ya? Va a comprar, va a adquirir la materia prima con una orden de compra, o también puede ser compra directa, sí, también puede ser así, ¿ya? Pero si puedo emitir una orden de compra, eh, voy a llegar, ¿no es cierto?, con los membrillos y con los frascos, y los voy a ingresar a la bodega, ¿no es cierto? Los voy a almacenar. Ahí tengo que llevar una buena empresa, ¿no es cierto? Tendría que llevar el registro de la bodega que ingresé a la bodega para saber cuánto tengo, ¿ya? Usted me va a decir, ay, pero si yo vengo yo mismo, son los 300 kilos que compré y los 300 frascos. O 70 kilos o 40 kilos, no sé, de membrillo. ¿Ya? Ok, pero si el día de mañana tengo mala memoria, ¿no es cierto? Y entro a la bodega y veo que ahí está lleno de membrillo. Si no he hecho ningún registro, no tengo nada,
registrado, voy a decir, bueno, ¿cuántos membrillos me compré ayer? No me acuerdo. Tengo que ir a mirar a la factura, ¿no es cierto? Tratar de, si soy desordenado, la factura quizás donde ande, ¿ya? Así que siempre conviene tener un registro del ingreso bodega, ¿ya? Después voy a sacar el membrillo y los envases, ¿no es cierto?, para hacer el proceso productivo. Voy a aplicar controles de calidad, ¿no es cierto?, respecto de la cocción, de la madurez del membrillo, ¿no es cierto?, básicamente eso. El control de calidad de los frascos, que no estén saltados, que la tapa tenga cierre hermético, todas esas condiciones de calidad que yo tengo que incorporar en el servicio, ¿no es cierto?, el etiquetado, y después como último hago el proceso de venta, ¿no es cierto? Y las órdenes de envío. Esto sería como el proceso del servicio, ¿ya? Lo mismo ustedes van a tener que detallar aquí cuáles serían los servicios que van a utilizar en su proceso productivo, ¿ya? Ok, ahí tenemos nuestra mermelada de membrillo y nosotros vamos ahora a ver cuál es la estructura de costo de este producto, del membrillo, ¿ya? A buena primera, yo podría decir, la estructura de costo, tenemos el membrillo, que es un costo variable y directo, ¿no es cierto? Tenemos el envase, que también es un costo variable y directo. Tenemos la luz, el agua, que serían costos fijos o variables. ¿Alguien si me puede responder? En el Sí, caso de la variable. variable, la luz, Yo Son creo que costos. fijo. sí, sería variable, ¿no es cierto? Porque dependiendo de la cantidad de luz que yo use, ¿no es cierto? Va a ser el costo de la luz. Es difícil de determinar, pero se puede determinar, ¿ya? ¿Ok? Sería entonces un costo indirecto, porque cuánta luz ocupo, a lo mejor el costo de la luz no es relevante en la fabricación del dulce membrillo, en pote, pero sí yo sé que es necesario para producir, ¿ya? Pero como no es relevante en el costo, va a ser un costo indirecto del producto, ¿ya? Variable, indirecto. El arriendo del local donde la señora va a hacer la mermelada, ese va a ser un costo fijo, ¿no es cierto? Costo indirecto fijo. Indirecto porque el arriendo no queda dentro, no lo veo, ¿no es cierto? No lo veo dentro de la mermelada, no es posible que vea el costo del arriendo. Pero sí sé que está presente porque para poder fabricarla tengo que tener un espacio, ¿ya? Y ese espacio, en este ejemplo, tiene un costo porque yo arriendo. Entonces, en este caso, el arriendo sería un costo fijo, ¿no es cierto? Indirecto. El membrillo, costo variable directo, ¿ya? El arriendo, costo fijo indirecto. Así yo tengo que ir jugando con la clasificación, ¿ya? Ok, aquí tenemos costos variables, dice. Se dan solo al producirse, ¿ya? Materia prima, gastos de producción, dice mano de obra, envase, gastos de ventas, comisiones, publicidad. Y los costos fijos dice gastos de administrativo, personal, administración, alquiler, otros, ¿ya? Se dan siempre haya ventas o no, ¿ya? Se da siempre haya ventas o no. Aquí los costos variables solo se van a producir si hay ventas, ¿no es cierto? Si yo produzco para vender, ¿ya? Ok. En este ejemplo, dice que doña Ana calculó, dice que tiene 60.000 pesos de costos fijos necesarios para elaborar el lote de 300 unidades de mermelada de membrillo en un día, ¿ya? Y estos 60.000 pesos que ella determinó se determinan así. Ella, por un día, quiere ganar 15.000 pesos. Al ayudante que tiene, también le va a pagar, en este caso le va a pagar 10.000 pesos. El arriendo mensual del local por un día son 10.000 pesos. O sea, quiere decir que ella seguramente el arriendo le sale 300.000 pesos. Entonces ella calculó que por día son 10.000, ¿ya?
El mobiliario y el equipo, ahí dijo que son 5.000 por unidad, son 15.000 totales. Ahí es donde yo le explicaba, donde ustedes tienen que calcular la vida útil, el valor, y dividirlo y calcular por unidad, ¿ya? Esto por día, ¿ya? Otro servicio dice energía eléctrica, agua, seguridad, también he puesto aquella. Eh, Uno dice un total de 10.000 pesos, ¿ya? En promedio, 10.000 pesos diarios. Me gasto yo entre luz, agua, gas, por ejemplo. Bueno, en el caso del gas no, aquí está distinto, pero entre luz, agua y seguridad me gasto 10.000 pesos. Seguridad, por ejemplo, si en la fábrica yo tengo contratado estas alarmas, ¿no es cierto? Estos servicios de alarma perimetral, alarma interna, y me sale X pesos por día. En este caso, 10.000 pesos. Es medio caro, pero bueno. Y tenemos costos fijos de 60.000, ¿ya? Entonces, lo mismo ustedes van a tener que hacer, ver cuáles son los costos fijos en su proceso productivo, en el producto que ustedes elijan para hacer esta tarea que tienen que hacer, ¿ya? Recuerden siempre, los costos fijos no varían, ¿no es cierto? Y yo tengo que determinar cuánto es por unidad de medida. En este caso, ella lo está haciendo por día, ¿ya? Por día. Después tenemos los costos variables. Para la mermelada, los costos variables para producir 300 unidades, que ese es su nivel de producción, ¿ya? Diario. Entonces, para 300 unidades, mis costos van a ser, dice que son 454 kilos de membrillo, 45 kilos de azúcar, 300 frascos de vidrio, un cilindro de gas, ¿ya? Y de acuerdo a lo que ella compró, ¿no es cierto? El precio unitario del kilo de membrillo son 1.590 pesos. El kilo de azúcar vale 990 pesos. El empaque, es el frasco de vidrio, vale 890. Y el cilindro de gas, 17.500 pesos, que según lo que ella ha determinado, ocupa un cilindro de gas para producir 300 frascos. Entonces, el costo total va a ser la cantidad adquirida por el precio de venta. O sea, perdón, por el precio de compra. En este caso, si hablamos del membrillo, 454 kilos por 1.590 pesos el kilo, el costo del total de la materia prima, membrillo, va a ser 721.860 pesos. Lo mismo con el azúcar, que 45 kilos a 9,90 va a ser 44.550. ¿Ya? El empaque van a ser 300 empaques a 890, 267.000 pesos. Y el cilindro de gas, lo que da un costo total de 1.050.910 pesos. ¿Ya? Eh, en este caso, el azúcar, ella lo incorporó como un costo variable. Si bien, si ustedes se dan cuenta, es el que tiene, es el segundo con menor incidencia en el costo, el gas y el azúcar. Yo podría dejarlo como costo variable, ¿no es cierto? Directo o indirecto va a dar lo mismo porque igual varía en el costo. En este caso, ella lo está colocando como costo variable así genérico, ¿ya? Todavía no distingue entre variables directos e indirectos. ¿Eh? Entonces, en el caso de ustedes, también van a tener que definir cuáles son los costos variables. Los costos variables aquí, básicamente, como ustedes pueden ver, son las materias primas y algún servicio que ustedes ocupen en la producción de su bien que sea importante en el valor o que ustedes lo puedan determinar e identificar claramente que se usa exclusivamente en esto. En este caso, la señora está usando un servicio que sería el gas, ¿no es cierto? Porque ella sabe que ocupa un cilindro de gas por día para producir 300 envases de vidrio, ¿ya? Por eso que lo coloca acá. Ustedes entonces tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, el costo total de producción van a ser, ¿no es cierto? Dice 1.110.910 pesos. ¿Cómo calculó eso? Calculó sumando el costo variable, o los costos fijos, 60.000, ¿no es cierto? Más los costos variables, 1.050.910. Eso le va a dar el costo total de producción, ¿ya?
Entonces aquí le vamos a poner aquí, estos son los costos fijos más los costos variables. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si a los costos fijos, el total de costos que tengo, lo divido por la cantidad producida, 300 unidades, obtengo el costo unitario. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, doña Ana determinó que el costo por frasco de mermelada, de membrillo, es de 3.703 pesos. ¿Ya? 3.703 pesos. Lo mismo van a tener que hacer ustedes, determinar el costo de producción. ¿Ya? Adelante. Entonces, aquí está el cálculo. Costo fijo de mermelada, 60.000. Costos variables, 1.050, 1.910. Total del costo de producción, 1.110.910. A eso, si ese total del costo lo divido por las unidades producidas, no las vendidas, las unidades producidas, yo obtengo el costo de producción unitario de un producto o servicio. ¿Ya? Siempre entonces el costo es eh, el costo total. Lo vamos a colocar en la diapo anterior mejor. ¿Ya? En la diapo anterior. Ahí, aquí, ¿no es cierto? El costo unitario, el costo unitario va a ser igual al, al costo total dividido por el número de unidades producidas. ¿Ya? ¿Ok? Se me anduvo saliendo aquí del margen, pero bueno, el número de unidades producidas, ¿ya? Eso es importante siempre, producidas, no vendidas, ¿ya? Que la gente siempre tiende a confundir ese concepto y cuando uno les pone ahí unidades producidas y unidades vendidas, calculan el costo con las unidades vendidas, no, siempre con las unidades producidas, ¿ya? Ok, entonces ustedes trabajo, sumar ahí los costos fijos, los costos variables y determinar el costo total de producción. Y tenemos en este caso que doña Ana determinó aplicar, dice, al costo, aplicar un margen del 50%, que en este caso le sería su utilidad, ¿ya? Su ganancia. ¿Por qué en este caso es su ganancia? Porque no tiene otros costos. Si ustedes se fijan, no habían costos de comercialización, no habían costos financieros, no hay costos administrativos. Entonces, como no tengo más otros costos que cubrir, en este caso el margen es igual a la utilidad. Pero si en su vida, en su producto que ustedes fabrican, tienen otros costos, entonces a estos no lo podemos llamar utilidad, le tenemos que llamar margen. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, como no tiene más costos, doña Ana, eh, determinó un margen que es igual en este caso a la utilidad del 50%. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico el costo por el 50%, 3.703 por 50%, me va a dar el valor de la utilidad en pesos, 1.852. ¿Ya? Por lo tanto, mi precio de venta va a ser igual al costo más la utilidad, o sea, 3.703 más 1.852 pesos. Y eso da un total de 5.555, que corresponde al precio de venta neto, sin el IVA. ¿Ya? ¿Por qué el IVA no es parte del costo? porque no es una ganancia para nosotros. Porque no es una... Recuerde siempre que usted es un cajero del fisco y el IVA es del fisco, no es suyo, por lo tanto jamás es parte del costo, ¿ya? Excepto, y aquí viene el pero, porque en las leyes siempre hay un pero, excepto que en este caso son servicios, porque en general todos los bienes físicos que se venden tienen IVA, así que en ese caso no hay problema y el IVA no forma parte del costo del producto. Pero si yo presto un servicio y ese servicio está exento de IVA, o sea, no cobro IVA, ¿ya? Por ejemplo, yo coloqué una,
una sala cuna, ¿ya? O un preescolar. Y los niños van al preescolar y me coloqué con un negocio de educación. Bueno, según la ley del IVA, la educación está exenta del impuesto. O sea, lo que yo pago, si yo pago algo porque mi hijo vaya al colegio, eso que yo pago en la mensualidad no tiene IVA, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, el transporte. Si yo hago transporte de personas, lo que a mí me cobran no tiene IVA. Por ejemplo, el pasaje en micro, el pasaje en un bus, el pasaje en un avión, el pasaje en un barco, no tiene IVA, no tiene impuesto porque la ley dice que está exento. Solo en esos casos, solo en esos casos, si el servicio que yo presto está exento de IVA, entonces solo en esos casos el IVA de las compras es parte del costo. En el resto, no. ¿Ya? No, porque yo soy meramente un cajero. Entonces, tenemos mi costo más el 50%, 1.852 pesos, determina mi precio de venta neto, 5.555, le agrego el 19% de IVA, 1.055,45 y obtengo el precio de venta 6.610,45, 6.610, ¿ya? Y dice precio sugerido 6.700, ¿ya? Precio sugerido de venta, y a lo mejor miró que en varios locales, en varias ferias, ese es el valor que está eh, en exposición para la venta por otros competidores, otros productores de mermelada de membrillo. 6.700 pesos, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes van a tener que eh, determinar, ¿no es cierto?, eh, cuál sería el margen que ustedes van a manejar para el producto, van a tener que determinar el precio de venta neto, el impuesto y el precio sugerido, ¿ya? Ok. Ahora vamos a ver otra parte de los costos que tiene que ver eh, con una cosa que se llama el punto de equilibrio, ¿ya? Esto de equilibrarse es bastante importante porque evita que uno se caiga, ¿no es cierto? Lo mismo uno lo puede llevar a los costos. El punto de equilibrio, ¿ya? Que siempre es importante conocerlo, es aquel nivel de ventas en el que yo no pierdo ni gano plata, ¿ya? Puedo cubrir todos mis costos, pero no gano nada, ¿ok? Ese es el famoso punto de equilibrio, ¿ya? Y al poder determinarlo, me va a indicar a mí cuánto debo producir y vender para que ese suceda, para que cubra todos mis costos, no importa que no gane nada, pero por lo menos quiero cubrir mis costos, entonces necesito calcular el punto de equilibrio, ¿ya? Eh, entonces dice, es un indicador que permite establecer el nivel mínimo de unidades a producir y vender de un producto, ¿ya? Ya sea en dinero o en unidades, ¿ya? Para que la empresa esté en cero y de ahí en adelante producir utilidades o beneficios, ¿ya? Ah, tiene ahí una fórmula y para eso me servían los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Porque en esta fórmula que está acá dice que son los costos fijos totales, todos los costos fijos, dividido por el precio de venta menos los costos variables. Eso en términos unitarios, ¿ya? Y el punto de equilibrio en pesos tiene esta otra formulita que está aquí, que la vamos a aplicar, ¿ya? Entonces dice, es importante conocer este valor, el punto de equilibrio, ya que determina si es que la empresa está efectivamente generando utilidades o no, ¿ya? ¿Ok? Por eso que dice que siempre uno tiene que tener la capacidad y tener el conocimiento de cuál es su punto de equilibrio, ¿ya? Sí, sí, Que sí. le va a servir mucho para ver si su negocio es al final viable o no, po, ¿ya? O si yo preveo que el próximo mes voy a vender poco, entonces si conozco mi punto de equilibrio, voy a decir, voy a estar debajo de mi punto de equilibrio, Pero en por lo el tanto se me margen. van a producir pérdidas, ¿ya? Por eso que es importante conocer este punto, porque
aquí, ahí hay un gráfico, ahí está mi punto de equilibrio, ¿cierto? Yo tengo aquí mis costos, ¿cierto? Y mis ventas. Aquí está el medio color así como celestón, son las ventas, y el color cafecito son los costos. ¿Ya? Esa línea punteada que se ve ahí son los costos fijos, no cambian. Costos variables pueden partir desde los costos fijos hacia arriba. ¿Por qué? Porque son mi costo total. ¿Ya? Entonces, acá se produce el equilibrio. Aquí los ingresos son iguales que los costos. Ahí está ese punto de intersección, de unión entre las dos líneas. Entonces, para arriba, si ustedes se ven para arriba, la curva de ingresos, la celestita, se va despegando más que la curva de costos. Entonces, ahí en esa diferencia que hay, es la que se llama utilidad. Y desde hacia abajo, si ustedes se fijan, la curva de ingresos ahora va por debajo de la curva de costos. Es decir, que la curva de costos es mayor que la línea de ingresos. Y ahí, voy a conectar que se está acabando la batería, se producen las pérdidas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, es muy importante que uno conozca cuál es el punto de equilibrio en su empresa, cuánto debe vender para cubrir los costos, ¿ya? Ahora, si vende muchos, varios productos, ahí la cosa se complica porque tiene que hacer más cálculos, ¿ya? Porque de acuerdo a las fórmulas, nosotros recién lo vimos, ¿ya? De acuerdo a las fórmulas, esto de acá abajo, el precio de venta y los costos ¿Y variables ahora? ¿ah? Son unitarios, ¿ya? Son unitarios. Por eso que si yo tengo un local y vendo 100 productos, en general voy a tener que hacer esto cálculo por 100 veces. ¿Ya? Lamentablemente es así, porque no se puede calcular mezclando cosas, porque son precios y costos distintos por cada producto. Si yo produzco un producto, fácil la tarea porque el punto de equilibrio lo puedo calcular al tiro, pero mientras más productos tenga, yo tengo que hacer distintos cálculos, ¿ya? Ahí, ahí a los que saben usar el Excel, ¿no es cierto? Pues, van a tener una ayuda extraordinaria porque hago la fórmula una vez y después copio para el lado y se asesora la fórmula. Si no, voy a tener que estar con la calculadora ahí, producto por producto, para calcular el equilibrio, ¿ya? En nuestros casos, dice que los costos fijos, en el caso del ejemplo, mensuales, eran 1.200.000 pesos. ¿Ya? 1.200.000 pesos. Y porque eran 60.000 diarios, ¿no es cierto? Eran 60.000 diarios los costos fijos. Ella determinó que en total del mes, no es multiplicarlo por 30 sino que es 1.200.000, ¿ya? Y los costos variables nosotros los acabamos de calcular, que eran 3.503 pesos por unidad, ¿no es cierto? Los costos variables, ahí están, 3.503, 3.707, 3.703. Y aquí le puso 3.503. Bueno, ahí hubo un error, ¿eh? Hubo un error, pero está hecho ahí con el cálculo. Entonces, eh, acuérdense, es 3.700, pero aquí hay un error de tipeo y se le colocaron 3.503, ¿ya? Eh, en este caso sería, si yo aplico la fórmula, serían los costos fijos totales, 1.200.000, dividido por la diferencia entre el precio de venta sugerido, ¿se acuerdan? 6.700 pesos, menos los costos variables, 3.503. Aquí no tengo cómo corregir ese valor porque no me deja borrarlo, pero hay un errorcito ahí, ¿ya? Pero si yo hago esta división, ¿no es cierto? De 1.200.000 menos la diferencia entre el precio de venta, 6.700 y los costos variables, 3.503, me da un punto de equilibrio aquí en unidades, 376 unidades mensuales. ¿Por qué mensual? Porque los costos fijos estaban en unidad de tiempo mes, ¿ya? Y eso significa que serían 19 unidades diarias.
Seguramente 376 lo dividió por 30. ¿Sí? Lo dividió por 30. Eh, 376 dividido en 30. No, lo dividió en 20 días. 20 días, o sea, de lunes a viernes nomás. No, sábado y domingo no trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo de lunes a viernes, en promedio yo tendría que fabricar mínimo 19 unidades, o vender, perdón, 19 unidades para estar en equilibrio, ¿ya? Esto, por ejemplo, la respuesta significa que yo tengo que vender en el mes 376 unidades para quedar en equilibrio, es decir, para cubrir todos mis costos y no generar nada de ganancia. Pero a lo menos estoy tranquilo porque cubro los costos, ¿ya? No estoy ganando plata, eso es lo que quiero, pero como mínimo, cualquier empresario lo que quiere es por lo menos cubrir los costos, porque si ni siquiera cubro los costos, ahí es donde ya empiezo a tener problemas respecto del futuro de la empresa, ¿ya? Cuando una empresa no puede cubrir sus costos, de verdad que es como un anuncio de que va a ir mal, ¿ya? Ahora, yo me volví al gráfico porque quiero explicarles algo. Yo les dije recién que cuando la línea de los costos es mayor que la línea de los ingresos, este espacio dice genera pérdida. Pero ustedes ven aquí que al medio, todo este recuadro de acá, es como triángulo que está acá abajo, se, se divide en dos porque ahí entre medio va la línea de los costos fijos, esa que está punteadita. Entonces se generan como dos triángulos, el triángulo que está acá arriba y el triángulo que está acá abajo, ¿ya? Aquí digo, yo tengo pérdida, pero hasta este minuto, por sobre el punteado, en este de acá arriba, yo puedo cubrir los costos fijos, cubro los costos fijos, no cubro los costos variables, tengo pérdida. Pero acá abajo, aquí ni siquiera cubro los costos fijos, ¿ya? Esto les quería explicar por qué, porque cuando una empresa está en serios problemas, es que ni siquiera puede cubrir sus costos fijos. Cuando yo no puedo cubrir mis costos fijos con lo que vendo en el mes, entonces estoy con un problema mayor, ¿ya? Estoy con un problema mayor. Para estar en equilibrio, entonces, de acuerdo a este ejemplo, 376 unidades mensuales, 19 unidades diarias, considerando trabajar de lunes a viernes, ¿ya? 5 días a la semana. Ok. Después también dice que yo lo podía calcular en pesos, en dinero. ¿Cuánto equivale 376 unidades en dinero? Y está la fórmula acá, que sería los costos fijos dividido por uno menos los paréntesis, los costos variables partido por el precio de venta, ¿ya? Entonces aquí está el desarrollo de la fórmula, 1.200.000 dividido por uno menos 3.503 partido por 6.700, ¿ya? Si yo desarrollo esa fórmula, si uno no se maneja mucho con las fórmulas, con paréntesis y divisiones, le puede pedir ayuda al hijo, ¿no es cierto? Pero siempre hay que partir desarrollando los paréntesis y después restar. O sea, en este caso sería 3.503 dividido por 6.700 y después a ese resultado, uno menos ese resultado. Y después lo anota ahí por al ladito y después divide 1.200.000 dividido por el resultado que le dio, ¿ya? Y resolviendo esta fórmula, entonces tenemos que el punto de equilibrio en dinero es 2.515.723, ¿ya? Como ustedes pueden ver, eh, necesito vender 2.500.000 para cubrir los costos, ¿ya? 2.500.000. Si tengo el precio de venta, ¿no es cierto? El punto de equilibrio en ventas son 2.500.000, ¿ya? Y eso dice que si yo tengo el precio de venta, que en este caso era 6.700, ¿no es cierto? Significa que debo vender 376 unidades, que era lo que había calculado acá antes, ¿no es cierto? 376 en unidades, 2.515.723 en pesos, ¿ya? Esta fórmula sería eh, en la que se desarrolla para el punto de equilibrio, ¿ya? Eh, en pesos, ¿ya?
Dice tips, dice intenta buscar la forma de variabilizar la mayor cantidad de ítems de costo para no cargarse de exceso de costos fijos, dice. No, no activos fijos, de costos fijos, ¿ya? Eh, Siempre es importante, entonces, tener bien en claro la separación entre, aquí más que nada en este ejemplo que estamos dando y lo que ustedes tienen que hacer es tener claro cuáles son sus costos fijos y sus costos variables, ¿ya? Y de ahí poder determinar entonces el proceso de determinar el costo del producto, determinar ahí el precio de venta después con el margen que ustedes le quieran dar y después determinar el punto de equilibrio y eso, ¿ya? Entonces, la tarea que ustedes tienen que realizar es, dice, costear, hacer el costeo de uno de los productos que ustedes vendan, de acuerdo a lo que hemos revisado acá en la clase, ¿ya? Paso uno, identificar el producto, por ejemplo, dice ahí, pan. En el que vimos nosotros, el frasco de mermelada de membrillo, ¿ya? Después dos, paso dos, identificación de los servicios y las materias primas que voy a necesitar para desarrollar la producción del producto, ¿ya? Paso tres, definir los costos fijos para realizar el producto definido en el punto uno o en el paso uno, ¿ya? Definir costos fijos, después el otro paso, definir costos variables. Después el paso 5 dice determinar el costo unitario. ¿Cómo lo hago? Sumando los costos fijos más los costos variables, ¿ya? Y eso, al dividirlo por la cantidad producida, me va a dar el costo unitario, ¿ya? Y el paso 6 dice determine el precio de venta para el producto, ¿ya? Por lo tanto, en la tarea no van a tener que hacer o calcular el punto de equilibrio. Recomendación, háganlo, traten de hacerlo porque es súper útil para mí siempre tener en la mente cuánto es lo mínimo que tengo que vender y obviamente también producir, si es que no tengo inventario, para estar tranquilo, para por lo menos cubrir mis costos, ¿ya? Y ahí poder ver si, porque puede ser, por ejemplo, que el precio de venta de mercado sea tan bajo que yo pensaba que mi negocio era una buena idea y resulta que después de hacer todos estos cálculos y el punto de equilibrio me estoy dando cuenta que el negocio para lo único que me da es para cubrir los costos y me da una ganancia muy pequeña. Entonces, estas herramientas de análisis que me dan como el punto de equilibrio me puede incluso ayudar a definir, abandonar el negocio, dedicarme a otra cosa, porque es poco rentable, poco lucrativo, ¿ya? Y esa es una herramienta de análisis que me permite hacer esto en forma relativamente fácil, digamos, aplicando solo un par de fórmulas eh, para poder yo determinar esto. No sé si tienen alguna consulta, me imagino que sí. Yo puedo volver a donde ustedes quieran dentro de la presentación que hice. Cualquier duda que tengan, por favor, me van diciendo, ¿ya? ¿O no entendieron? No. Profesor, yo Dígame. acá, Viviana Tagle, en una consulta que recién me vino a mi mente, supongamos en el caso de que tuviésemos una empresa y no sé si con algún local ya definido, pero pongamos que el local lo tenemos en nuestra casa ¿Ya? y no se cancela arriendo porque Arriendo. la casa es propia. Ahí en ese caso hay que, digamos, Cero. como hacer, o sea, no es que uno igual hay que tenerlo en consideración por si es que llegado el momento hay que hacerlo o O no. sea, eh, yo tendría, o si yo quisiera, eh, claro que tendría que ser un cálculo muy como demasiado rebuscado, pero yo, por ejemplo, podría decir, yo igual, aunque no pague arriendo, quiero valorizar el espacio físico que uso, ¿ya? Entonces yo podría buscar, por ejemplo, si usted vive en una villa, una población, yo podría buscar cuánto se paga por arriendo en una casa
o en un lugar parecido a las condiciones que yo tengo donde yo voy a producir, ¿ya? Porque claro, si yo no le coloco el valor del espacio físico, como que estoy subvencionando el precio, el costo, ¿no es cierto? Sería como un costo mentiroso, ¿ya? Entonces lo que yo podría hacer es, si la casa es mía, y yo podría buscar, por ejemplo, un valor referente, un valor promedio del arriendo de casas similares a la mía. Y después por metro cuadrado yo puedo decir, mire, yo ocupo, no sé, del total de la casa de 80 metros cuadrados, yo ocupo 8 metros cuadrados o 20 para producir mi bien. Entonces, divido el valor del arriendo por los metros cuadrados y después lo multiplico por los metros cuadrados que uso en la producción y obtengo el valor del espacio físico. ¿Ya? Yo creo que es un poquito rebuscado, pero es Profesor, importante incorporarlo. Sí, dígame. una consulta, Pamela, por acá. Hola, En el Pamela. caso de la luz, que es algo parecido, yo, bueno, también trabajo en mi casa, pero ocupo luz para mi trabajo. Sí, ¿También se hace un cálculo? ¿Cómo también sería claro, ahí? porque usted dice, bueno, yo ocupo luz, pero a mí me llega la cuenta de la luz, me llega la cuenta de la luz total, pues. Yo no sé cuánto Exacto, la casa ocupo, general. cuánto es uso de casa, cuánto es para producción. ¿Ya? Mm. ¿Usted qué produce? Artículo en costura, Ya, costura. Usted, por tanto, utiliza máquinas de coser. sí. Y la luz Ya. de la habitación La y luz de la también una habitación, lámpara. ¿no es cierto? La lámpara. Entonces, porque si las máquinas de coser habitualmente tienen ahí en su etiqueta o en su manual el consumo, Ujú, ¿ya? sí. Entonces, es un trabajo latoso, pero yo podría establecer a cuánto consume una máquina por producto. Es un trabajo así de chinito, pero se puede hacer. Donde tengo el Ya. problema es con la luz, con la ampolleta, con las lámparas, ¿no es cierto? La luz de techo que tengo encima, donde produzco. Bueno, ahí tengo que hacer algún tipo de distribución, po. Por ejemplo, yo puedo decir, la cuenta de luz me llega, sale 50 lucas, ¿ya? Podría hacer una división simple y decir, dividir la luz por metros cuadrados. Si Ah, la ya. casa es de 80 metros y mi espacio de producción es 8 metros, entonces yo el 10% del valor lo voy a colocar como valor de producción, ¿ya? Ah, ya. O podría decir, en realidad, podría yo calcular el valor hora de la luz, porque la luz llega a un cargo fijo más los kilowatts que yo ocupé, ¿no es cierto? Ujú, Y puedo sí, ocupar, pero ya ahí tendría que ser un cálculo mayor, ¿me entiende? sí. Ahora, tampoco va a ser tan relevante el costo de la luz, entonces yo podría, por ejemplo, decir un porcentaje. Por ejemplo, yo creo que el 70% o el 50% del gasto de la luz es el gasto que me provoca el negocio y el otro 50% es gasto casa. Y yo Ya. distribuyo, ¿ya? Ah, ok. Una Ya. regla que a usted le parezca razonable, ¿ok? Ujú, ya. Razonable, Gracias, profesor. ya. Ah, Profe, sí, dígame. Marcia, ¿te puedo quedar por acá? Hola, Mire, profe, yo la verdad es que yo a ver, yo presto servicios. ya. Yo Ahí no más. produzco productos, nada de eso, yo presto Sí, servicios. sí. Ahí, Igual tengo que hacer esta tabla que usted pide o tengo que imaginarme un negocio no, creando pues, algo. es que ahí la cosa es relativamente más sencilla. Porque Ya, usted, ya, qué servicio presta usted? yo presto servicios de depilación y podología. Ya, depilación y podología. Usted Sí, entonces tiene un espacio físico, ¿lo hace en su casa? correcto, correcto, sí. Ya. Entonces va a tener el mismo problema de la otra compañera, ¿no es cierto? Que es darle un valor al espacio físico, ¿no es Ok, cierto? sí, Después usted usa equipamiento, tiene equipo, tiene una cama, ¿no es sí, cierto? anemia, Tiene sí. maquinaria que ocupa, me imagino, donde derrite la cera y todas esas cosas, ¿no es Sí, cierto? Ocupa instrumentales y todo eso, cera. claro. ¿Ah? Instrumentales y camilla y la cera, como dice usted, la Eso, olla giratoria. eso tiene un valor, ¿no es cierto? Y si usted mira la pantalla,
En el caso del ejemplo que nosotros hicimos, la señora que fabricaba la mermelada puso mobiliario y equipo. Usted puede poner lo Ah, mismo, mobiliario y ok. equipo, que serían los instrumentos, la mesa, o sea, perdón, la camilla, y darle un valor, ¿ya? Ese valor tiene que ver con el valor de lo que usted, el valor de compra de todos estos instrumentos y equipamientos dividido por una cantidad de días, de años, ¿no es cierto? Y ahí uno puede establecer por día. Lo recomendable siempre más o menos para equipamiento son 10 años. Un equipo dura 10 años más o menos en buenas condiciones. ¿Ya? Entonces usted puede, para hacer la tarea, valorizar todos los equipos que tiene, dividirlo por 10 años y eso le da el valor por año, después lo divide por 365 días y le da el valor por día. Ahora, uno no trabaja los 365 días, ¿no es cierto? Trabaja de Ujú, lunes. ¿Ah? sí. Mire, usted me dice ya los equipos, por ejemplo, y el mobiliario, bueno, funcionan regio hasta 10 años más o menos, Sí. en las buenas condiciones. Luego usted me dice que hay que dividir, ¿qué? Porque estoy ya tomando un apunte como para guiarme por eso. Bien. El valor de los mobiliarios, de los equipos, ¿no es cierto? Si Ujú, le vamos a dar 10 años, usted lo divide por ujú, 10 ya, ok. y eso le da el valor por año, ¿no es cierto? De los bienes, ¿sí? Sí. ¿Ya? Ahora, ese valor por año lo divide de nuevo por 365 Dividir y le da por el valor por día. 365. Ya. Ya, y le da el valor por día. Ahora, ¿cómo lo incorporo yo eso al valor por depilación, al costo de depilación? Y ya, ahí usted tendría que ver cuántas depilaciones en promedio hace por día. Ya. ¿Cuántas? Eh, ¿Cinco? igual ¿Ocho? es variable, por ejemplo, en este tiempo es súper escaso, pero por ejemplo en verano Pero en puede ser promedio. Ahí usted 5 tiene que buscar diarios, en una 5 diarios, situación. 4 diarios. Ya, Depilación. entonces ese valor que le dio por día lo divide por 5 o 10, en el caso suyo, no sé, la que usted me dijo. Y eso sería el costo del mobiliario y equipo por depilación. Mm, Y ese es el que va mm, a incorporar aquí en la columna donde dice precio unitario, va a colocarlo ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si los equipos le costaron, no sé, pues 150.000 pesos, eso es lo que usted tiene ahí ujú, en equipamiento. ¿Ya? Entonces tenemos 150.000 dividido por los 10 años, me va a dar 15.000 pesos por año. Lo divido por 365, me va a dar 41 pesos por día. Si yo hago 5 depilaciones, esos 41 pesos los divido por 5 y me da que por depilación el mueble me sale 8 pesos. ¿Ya? ya, Y ahí entonces usted lo incorpora. Querido ya. Héctor, Puede ¿ah? decir, Te recuerdo Gracias. que tenemos un límite hasta las 12:10. Obviamente, si, oh, perdón, me pasé de nuevo. sí, Ya, no, si no hay problema disculpa. que nos pasemos unos minutos más. Si alguien tiene alguna consulta para redondear esta idea que está planteando nuestro querido Héctor, la hacemos y obviamente les pedimos permiso para unos minutos más. Profe, Adelante. una consulta. Sí, dígame nomás. ¿Esta es la única clase de costo? Sí. Así Sí. es. Porque igual encuentro que es como harta materia. Mucha pues, sí. Lamentablemente así es la vida. Recomendación, tratar de, ojalá, si tiene tiempo, volver a escuchar esta grabación. No sé si los alumnos tienen disponible el material que usted me Sí, pasó. por La supuesto. diapo, sí, la diapo se va a enviar porque yo alcancé a escribir muy poquito, así iba como súper rápido la idea. Entonces, para tenerla y uno poder hacer mejor el ejercicio. Tal cual. Ya, Va a mire, ser a subir la presentación a la plataforma. Profesor, yo lo que puedo hacer es quizás a través de Andrés, si se puede, en Ujú. la medida que ustedes vayan haciendo la tarea, si tienen algunas consultas, yo podría que él me las haga llegar y yo trataría de responderlas en alguna medida, ¿ya? Para poder ayudar. gracias. Sí se puede, obviamente que no hay problema. Sí. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias.
Disculpe si fue muy apurado o en el contexto, pero lo esencial aquí es que ustedes tienen que repasar lo que vieron ahora y van a poder entender quizás de mejor forma cómo se calculan los costos. ¿Ya? Un placer que me hayan escuchado, muchas gracias y nos veremos en cualquier oportunidad por ahí. Muchas Gracias a ti, gracias. Héctor. Muchas Que tengan gracias, muchas hasta gracias. Un luego. tema, un Muchas tema gracias, buen día. práctico de asistencia. Yo tengo registrados Gracias. solamente como inasistentes a Carol Núñez, Nicola Alcota, Daniela Andaur y Sara Jorquera. No sé si se encontrará alguna de ellas presente acá o no. Perfecto. Reiteramos el agradecimiento a nuestro querido Héctor. Muchas Es una gracias. clase que obviamente para ustedes les va a ayudar mucho a determinar esto que es muy importante, sus costos y la utilidad que van generando por sus productos y servicios. Gracias nuevamente, Héctor, ¿ah? Y nos vemos. Muchas Chao, chao. gracias. Muchas gracias, que Adiós. tengan buen Gracias, día. hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Muchas Chao, gracias. gracias. Gracias.